Saludos. Vamos a resolver un problema de corriente eléctrica y resistencia. Nos dice, una diferencia de potencial de 0,9 voltios se mantiene a través de una longitud de 1,5 metros de alambre de tungsteno que tiene un área de sección transversal de 0,6 milímetros. ¿Cuál es la corriente a través de este alambre? Entonces, comienzo yo dibujando pues el alambre de tungsteno, ¿no? Como es un alambre, pues lo puedo dibujar como un cilindro amplificando sus dimensiones. Ya. Entonces, ¿qué información nomás nos da aquí? Pues primero que la diferencia de potencial entre las terminales es de 0,9 voltios. ¿Sí? Es decir, entre estos dos puntos tenemos pues una diferencia de potencial de 0,9 voltios. Pongamos una diferencia de potencial B. Adicionalmente, pues este alambre tiene una longitud de 1,5 metros. Entonces vamos a ponerle por acá. Todo esto viene a ser L, que es igual a 1,5 metros. Y además tiene una sección transversal. Vamos a marcarle aquí. Todo esto sería nuestra sección transversal, ¿sí? Nuestra área A de 0,6 milímetros al cuadrado. ¿Cuál es la corriente en el alambre? Como nosotros tenemos una diferencia de potencial en el alambre, pues se va a establecer una corriente eléctrica. La corriente convencional irá de mayor a menor potencial. Este sería nuestro sentido de corriente eléctrica. Ahora, ¿cómo hallamos la corriente eléctrica? Pues, si tengo la diferencia de potencial entre las terminales y con las características geométricas del material, puedo hallar yo la resistencia, podría tranquilamente encontrar la corriente mediante la ley de Ohm. Esto es, la diferencia de potencial es igual a la corriente que atraviesa el material por la resistencia. Nuevamente, la diferencia de potencial es un dato conocido. La resistencia del material lo puedo calcular y pues podría encontrar la corriente eléctrica. Ahora sabemos que la resistencia eléctrica es igual a la resistividad, la longitud del material sobre el área o la superficie que atraviesa pues la corriente eléctrica. En este caso ya tenemos toda la información. Tenemos la resistividad, que es 5,6 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, la longitud del material y la sección. Lo único que hacemos es reemplazar estos valores. Esto sería 5,6 por 10 a la menos 8. La longitud en este caso es 1,5. Y la sección transversal. La sección transversal aquí se está dando en milímetros, así que tendríamos que hacer una transformación a metros. Esto es 0,6. El milímetro, el prefijo del milímetro es 10 a la menos 3. Como está elevado al cuadrado, pues elevamos simplemente al cuadrado y con esta transformación rápidamente hemos pasado de milímetros cuadrados a metros cuadrados. El resultado de nuestra resistencia eléctrica es igual a 0,14 ohmios. ¿Sí? Listo. Lo único que nos queda es despejar la corriente eléctrica acá. La corriente eléctrica viene a ser la diferencia de potencial sobre la resistencia. La diferencia de potencial en las terminales 0,9 voltios, la resistencia eléctrica 0,4 y nuestra corriente eléctrica pues es 6,43 amperios. Continuamos con el siguiente problema. Ahora, tenemos un material con una resistencia eléctrica uniforme que se modela en forma de una cuña, como se muestra en la figura. Necesitamos calcular la resistencia entre la cara A y la cara B. ¿Sí? Entonces, pues supondremos un paso de corriente eléctrica desde A, ¿sí?, y su salida por B. Esto es importante identificar porque para un mismo material yo podría tener distintas resistencias. Todo depende cómo vaya a circular la corriente eléctrica a través del material. Pero nuevamente en este caso la corriente eléctrica pues supondría yo que ingresa por A y posteriormente sale por B. ¿Cómo vamos a calcular la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica es resistividad, longitud sobre área. Si nosotros nos damos cuenta pues de qué área estaríamos trabajando acá, pues estaríamos trabajando el área que atraviesa justamente la carga eléctrica. Pero si nos damos cuenta, esta área pues se va modificando, puesto que nuestro material se ha modelado justamente como una cuña.
Así que esta área no es constante a lo largo del material. Por lo tanto, yo no podría utilizar una fórmula para calcular la resistencia de todo este material. ¿Cuál va a ser la lógica aquí? Pues la lógica va a ser en dividirle este material en resistencias muy pequeñas, infinitesimalmente pequeñas. ¿Sí? Como ya le divide una resistencia muy pequeña, yo ya puedo suponer que el área o la sección de esta resistencia es ya constante. ¿Sí? Y entonces estaría dividiéndole este material en infinitas resistencias. ¿Sí? Ahora, yo le divido este material en una resistencia muy pequeña, a continuación está otra resistencia muy pequeña también, y a continuación está otra resistencia más. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si es que yo las divido en resistencias infinitesimalmente pequeñas, todas estas resistencias estarían conectadas en serie, porque están una a continuación de otra. ¿Sí? Entonces, pues lo único que tendría que hacer es un sumatorio infinito de resistencias, puesto que nuevamente están conectadas en serie. Para entender mejor esto, vamos a hacer una gráfica o una vista lateral izquierda de nuestra cuña, es decir, veríamos solamente esta parte de acá. La cuña entonces quedaría de esta forma. Esta sería L, esta sería Y1, por acá tenemos una altura y aquí tendríamos Y2. ¿Sí? Esta sería la cuña nuevamente modelada o vista en una vista lateral. ¿Ya? Ahora, ¿cuál era la lógica? Pues dividirla en resistencias muy pequeñas. ¿Sí? Este sería el corte. Esto es lo que veríamos si tomamos por acá una resistencia infinitesimalmente pequeña. ¿Sí? Observe que como es una resistencia infinitesimalmente pequeña, tenemos una longitud muy pequeña, ¿sí? Y el área, pues, podríamos calcularla, ¿no? Que ahora sí es constante, puesto que la resistencia ya es muy pequeña. Entonces, yo aquí le divido esto en una resistencia infinitesimalmente pequeña. Y a continuación, ¿qué tengo? Tengo otra resistencia infinitesimalmente pequeña. Y así sucesivamente, ¿no? Eso entonces, ¿qué me da a entender? Que tengo yo infinitas resistencias, ¿sí? Muy pequeñas conectadas en serie. ¿Y cómo hallo la resistencia equivalente de todo este material? Pues simplemente sumo las resistencias que están conectadas en serie, justamente, ¿no? Que es lo que sucede en este problema. Ahora, yo tendría que hacer un sumatorio infinito, pues eso se traduce matemáticamente a una integral. Y lo importante aquí sería, pues, representar, ¿no? O hallar justamente esta resistencia muy pequeñita que debemos aislar acá. Para ello, pues vamos a trazar un sistema de coordenadas rectangulares desde la base de la cuña. ¿Sí? Aquí pongo X y Y. Y luego vamos a encontrar esta resistencia infinitesimalmente pequeña. Lo que veríamos de esta resistencia es simplemente un rectángulo nada más. Ya, esto es lo que veríamos. ¿Sí? En la vista tridimensional, ¿qué tendríamos? Tendríamos esta resistencia. ¿Sí? Ahora, como podemos observar, esta resistencia tiene una longitud infinitesimalmente pequeña. ¿Sí? En este caso, esta longitud infinitesimalmente pequeña le vamos a poner como dx. ¿Sí? Aprovechando que estamos a lo largo del eje X y es pues una longitud muy pequeñita a lo largo de nuestro eje X. Listo. ¿Qué más tenemos aquí como característica de nuestra resistencia? Ya hemos encontrado la longitud, ¿sí? Que en este caso ha sido de X. Ahora pues encontremos el área, ¿sí? Nuevamente lo que estamos viendo acá sería simplemente esto de aquí. Pero en realidad pues nuestra resistencia se extiende hacia atrás y se pide calcular el área. Es decir, necesitamos calcular esta área que estoy mostrando acá. ¿Sí? ¿Cómo calcularíamos esta área? Pues sería la base, que en este caso siempre va a valer omega por una altura. ¿Sí? Observe entonces que esta altura sería siempre un valor variable. Nuevamente, sería la base omega por un valor de altura. Y esta altura sería un valor variable que dependería pues justamente
en donde quiero calcular este resistor infinitesimalmente pequeño, ¿sí? Así que al ser la altura una variable, aquí pues justamente le voy a asignar como eso, como una variable. Así que la altura le vamos a poner como y, ¿sí? Listo. Importante también pues denotar la posición en la cual se ubica este elemento diferencial, ¿sí? Esta resistencia infinitesimal. Listo, vamos a plantearla aquí. Ahora, todo esto pues no sería un solo resistor, sino sería un resistor infinitesimal. Esto sería un DR, que es igual a la resistividad, ¿sí?, a la longitud de este resistor, en este caso sería dx, sobre el área o la superficie, ¿no? Habíamos dicho que el área o la superficie viene a ser el producto de la base, que es omega, por la altura, que viene a ser y. Así que le ponemos por acá. Esto sería omega por y. Listo. Ahora, en este caso, pues no podría ya directamente integrar porque aquí yo tengo dos variables. El diferencial está en función de x y la otra variable es y. Así que yo necesito una relación entre x y y. ¿Cómo podría hallar esa relación entre x y y? Pues yo puedo darme cuenta que aquí se forma una línea recta que relaciona justamente estos dos valores. La ecuación de esta línea recta pues se expresa como y es igual a mx más b, ¿sí? Tendría nada más que encontrar alguno de estos valores. Tendría que encontrar x o tendría que encontrar y reemplazarlo acá en nuestra ecuación. ¿Cómo podemos encontrar esta ecuación? Como datos, los ejercicios nos dan los valores de y1 y y2 y además la longitud que tiene nuestra cuña. Entonces vamos a marcar esto de aquí. Este dato pues vendría a ser y1. Esto de acá vendría a ser y2 y la altura sería, perdón, la longitud sería L. Ahora, ¿cómo llamo la ecuación de esta recta? Para hallar la ecuación de la recta, pues yo puedo tener la pendiente y un punto, ¿no es cierto? También podría tener tranquilamente dos puntos, ¿sí? Y podríamos encontrar fácilmente esta ecuación. Ahora, es importante aquí pues saber qué es lo que vamos a hacer. Lo que yo voy a hacer para integrar esta ecuación es dejarle todo en función de y. ¿Qué haríamos para dejarle todo en función de y? Pues tomamos esta ecuación de la recta, ¿sí?, y hallamos el valor de y, el diferencial de y. Es decir, derivamos, ¿no es cierto? Hallamos el diferencial de y es igual a m que multiplica a dx. En este caso, si es que yo quiero hallar dx, tendría que encontrar dm, dividirlo para m, que es la pendiente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo encuentro este valor de pendiente? ¿Sí? Que es, como usted se da cuenta, lo único que yo necesito acá. Pues basta con los dos puntos que tenemos aquí. Esto sería y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Dónde está y2 menos y1? Está justamente acá. En este caso pues vendría a ser y2 menos y1 sobre x2. ¿Cuál es el valor de x en este punto? En x tomo un valor de L. Sobre x1. ¿Cuánto vale x1 en este primer punto? En este primer punto x1 vale 0. Así que nuestra pendiente simplemente ha sido y2 menos y1 sobre L, que es el valor que necesito yo. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar este valor, ¿sí?, en nuestro diferencial de resistencia. Veamos. Entonces tenemos que nuestro diferencial de resistencia es igual a la resistividad que multiplica a dx, en este caso viene a ser de y sobre m. Adicionalmente, que teníamos acá, teníamos omega y y. En este caso pues todos estos valores son constantes. El valor de m lo reemplazaremos ya al último, es un valor que ya lo hemos encontrado. Como todas las variables están en función de y, tanto el elemento diferencial como
las variables de nuestro problema, ya podemos integrar. Integramos el lado izquierdo e integramos el lado derecho. En este caso estas constantes tendrán que salir de la integral y podemos plantear los límites de integración. En este caso debo ver entre qué valores está cambiando y. Y viene a ser pues la altura para poder calcular el área, ¿no?, de nuestro elemento diferencial de resistencia. Yo debo ver que los elementos diferenciales de resistencia van desde este primer valor hasta este segundo valor, ¿sí? Así que irían los límites de integración desde Y1 hasta Y2. Así que aquí le pongo desde Y1 hasta Y2. Entonces integramos. En el lado izquierdo ya me queda mi resistencia eléctrica. En el lado derecho tengo la resistividad sobre M que multiplica omega. Y la integral de Y sobre Y es igual al logaritmo natural de Y, con los límites de integración desde Y1 hasta Y2. Si es que yo evalúo el logaritmo natural, esto es logaritmo natural de Y2 menos logaritmo natural de Y1. Nosotros sabemos que esto le puedo poner como logaritmo natural de Y2 sobre Y1. Así que eso es lo que voy a poner. Tenemos finalmente que nuestra resistencia eléctrica es igual a la resistividad, la pendiente omega, el logaritmo natural de Y2 sobre Y1. En este punto voy a reemplazar el valor de M. Observe que yo debo reemplazar el valor de 1 sobre M, es decir, debo tomar este valor que acabamos de encontrar acá e invertirlo. Me quedaría entonces la resistividad L sobre omega que multiplica a Y2 menos Y1 por el logaritmo natural de Y2 sobre Y1. ¿Sí? Eso sería todo. Nuevamente, ¿cuál fue la lógica del problema? Dividirle en resistores muy pequeños que estaban conectados uno a continuación del otro, ¿sí? Y pues simplemente mediante un arreglo en serie sumar todas las resistencias, traducido nuevamente a una integral. ¿Ya? Eso sería todo en nuestro problema. Muchas gracias por ver.